Muy bienvenidos todos en esta noche, dispuestos a continuar en este camino que en el que el Señor nos ha venido enseñando, preparando, adoctrinando, formando, en el que hemos venido creciendo, que se llama La salvación es del Señor. Y hoy continuamos con el tema de la preservación y la perseverancia. Estamos seguros que lo que hemos venido estudiando durante todos estos miércoles, estas semanas, ha venido levantando preguntas, dudas, inquietudes y vamos a resolver esto de esta manera. Creo que esto puede ser un aporte para ayudar a resolver las inquietudes, las preguntas que puedan surgir del tema. Y es, ya nos vamos acercando como al final, todavía faltan dos temas por tratar y luego de esos dos temas estaremos ya haciendo el cierre de esta serie de las salvaciones del Señor. Entonces, más o menos le calcularía que nos faltarían como unos 4 programas o 4 clases en las que estaremos agotando, o bueno, por lo menos viendo algo de lo que son los dos temas relacionados a continuación. ¿Qué les parece si comenzamos a escribir nuestras preguntas? Y luego de cerrar la serie, abrimos todavía un espacio más para preguntas. Si usted se comunica con la iglesia a través del WhatsApp, le voy a invitar para que formule sus preguntas a través del WhatsApp y allí escriba las dudas, preguntas, inquietudes que tiene al respecto. Y en ese último encuentro, clase, estaremos tratando de resolver las inquietudes que puedan surgir. Será importante tenerlas de antemano para poder resolverlas satisfactoriamente. Entonces, le voy a invitar para que las escriba al WhatsApp de la iglesia o en el chat de este video y en los videos que faltan, en las próximas clases que tengamos o en la caja de comentarios allí en YouTube. Por favor, escriba las preguntas que nos ayudarán a irlas resolviendo, a tenerlas en cuenta para resolverlas en ese último encuentro. Y ese último encuentro entonces será muy interactivo porque ustedes estarán en casa en YouTube y yo estaré aquí por el YouTube, por el chat de YouTube. Estaremos entonces en contacto, también recibiendo más preguntas, tratando de clarificar en tanto no sea posible. Y esa será una manera de aportar y de ayudar a resolver las dudas, las preguntas, las inquietudes y atender las observaciones que de pronto ustedes puedan tener. Entonces, allí les queda la invitación. Nos vamos preparando, va escribiendo, va organizando sus preguntas, las va tomando en un cuaderno, me las va haciendo llegar a través de los medios ya descritos, o si me ve en la iglesia, me las quiere entregar por escrito, me las entrega por escrito allí en la iglesia y estaremos muy atentos entonces a tratar de resolver las inquietudes que puedan surgir. ¿Listo? Entonces, así nos vamos para la última clase, nos vamos preparando para la última clase. Todavía faltan, como les acabo de decir, además de esta, posiblemente unas 4 clases más y ahí estaremos cerrando, de manera que más o menos en mes y medio estaremos ya haciendo el cierre y esa será la oportunidad para atender a todas las inquietudes que puedan surgir. Esperamos que podamos resolverlas, que podamos aportarle, que podamos ayudarle desde la palabra del Señor a crecer en el conocimiento del Señor. Listo, ahí les queda. Recuerda a todos los que han venido llegando, colocar una notica allí por el WhatsApp, será por el chat de YouTube, será muy importante poder leerlo, poder estar en contacto con usted, poderlo tener allí, eh, saber que está conectado, una notica de un saludo a alguna persona que usted sabe que está conectada, alguna palabra de ánimo para alguno de los que estamos allí. Entonces, eso será importante. Le invito para que lo escriba, por favor, allí en el chat de YouTube de este video y estemos entonces todos interactuando hoy en este espacio. Y hoy estamos entonces con este tiempo de la preservación y la perseverancia, nuestra segunda parte. La primera parte la vimos hace 8 días, ahora solamente estaremos tocando como un recorderis de lo que vimos hace 8 días, solamente para tener una noción de qué fue lo que estuvimos revisando.
es solamente un recorderis. No volvemos a tocar todo el tema, solamente un recorderis. Y antes de este recorderis vamos a elevar una oración al Señor, pidiéndole que nos ayude en este espacio. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindas de encontrarnos, de poder compartir, crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Por sobre todo en esta contemplación de la obra de salvación que tú has operado, Señor, en nuestras vidas y estás operando en nosotros, Señor. Y sigues obrando en el mundo, salvando personas, trayéndolas a ti, impactados por esa gracia de Dios. Estamos pues en tus manos, Señor. Sigue abriendo nuestras mentes para que podamos comprender tu salvación y comprendida tu salvación, Señor, poder vivir agradecidos y fieles a ti, Señor. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén, Señor. Y amén. Recuerda su café, por favor. Valioso, un cafecito hasta ahora. Ya, bueno, si de pronto el café lo desvela, prepárese una aromática o algo que le pueda ayudar a estar allí tranquilo. Vamos con la Biblia, si quiere un cuaderno y lápiz, allí podrá estar tomando nota de todo lo que estaremos viendo. Recordemos que esto de preservación y perseverancia está relacionado y en un momentico vamos a verlo cómo es que se relacionan estas dos expresiones, preservación y perseverancia, porque estamos hablando de que la salvación es del Señor. Cuando miramos, J. I. Packer en su libro Teología Concisa nos ayudaba con este tema y es preservar, perseverar significa persistir. Perseverar significa persistir, es mantenernos en medio del desaliento y de las presiones contrarias. Hay cosas que vienen en contra y es permanecer firmes. Cuando caminamos con el Señor hay muchas olas que vienen en contra. Son muchos los vientos que tenemos en contra. Entonces, ¿cómo lograr perseverar? De eso estamos hablando. Aquí hoy, ¿cómo lograr perseverar en medio de este caminar cristiano? Que no resulta nada fácil en oportunidades porque son muchos los vientos contrarios que tenemos. Y va a seguir allí diciéndonos J. I. Packer en su afirmación. Dice, la afirmación de que los creyentes perseveran en la fe y la obediencia a pesar de todo es cierta. Dice, a pesar de todo, por los vientos contrarios que recibimos. Pero mire la nota que nos va a poner J. I. Packer. Pero su razón es que Jesucristo persiste. Nosotros perseveramos y el Señor persiste en conservarlos por medio de su Espíritu. De manera que la fuerza para poder perseverar es gracias a la obra del Señor Jesucristo por su Espíritu en nosotros, con el cual hemos sido sellados, el cual está operando la santificación, de la cual ya hemos hablado en otros espacios atrás, todo en relación a esto de la salvación es del Señor. De manera que aquí nos encontramos con la preservación y la perseverancia. La preservación es esa manera en cómo el Señor conserva por su espíritu a los creyentes y la perseverancia es la acción, la perseverancia o la la perseverancia es esa acción del creyente en la que persevera, se sostiene y logra sostenerse por esa preservación que obra el Señor Jesucristo en el creyente. Esto, ¿cómo se llama? Dentro de la teología, esto se conoce como concurrencia. Y lo dijimos hace 8 días, lo ampliamos hace 8 días. Si tiene alguna duda, puede ir al video de hace 8 días. Recuerda el canal Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali y va a buscar la lista de videos que se llama Las Salvaciones del Señor. Y allí está toda la serie que hemos venido trabajando. Esta doctrina se llama la concurrencia, así se conoce. La concurrencia tiene que ver con la acción de preservación del Señor sobre nosotros, de acuerdo a la gráfica que teníamos hace un momento, la acción como el Señor a través de su Espíritu nos preserva y cómo persevera sostenido por el Señor, por esa acción de preservación, esa acción de conservación que obra el Señor Jesucristo. En el creyente puede perseverar. Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. Eso es concurrencia y así podemos resumir esta doctrina. Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. Es así como podemos reconocerla.
Y recordemos, ya para ir cerrando este recorderis, lo que dice Óscar Arocha en su libro Dios salva pecadores. Dice, Dios es la causa fundamental de todo. Dios es la causa fundamental de todo. Y al mismo tiempo, Él habilita a sus criaturas a funcionar como segunda causa. ¿Se da cuenta? Concurrencia. Él preserva, nosotros perseveramos. Y logramos perseverar con todos esos vientos en contra gracias a que Él nos está preservando. Vuelvo a leer la definición de Óscar Arocha que nos ayuda en la comprensión de esto para pasar a lo que seguimos hoy. Dios es la causa fundamental de todo y al mismo tiempo Él habilita a sus criaturas a funcionar como segunda causa. Ahí nos vamos entonces ya, ya vamos dando claridad a lo que nos está enseñando esto de la preservación y perseverancia. Este tema ya es relacionado, pero es lo que tenemos para compartir hoy. Y es, ya lo hemos dicho, pero hay que puntualizarlo. Y es, Dios es quien conserva. Dios es quien conserva. Y creo que el texto, no el único, pero hay un texto muy claro que nos va a graficar esto de la cadena de conservación que el Señor opera en el creyente. Mire lo que dice Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y todas esas acciones son tomadas por Dios. Esas acciones, como las tenemos allí, de llamar, de justificar, de glorificar, son acciones hechas por Dios, una cadena de conservación en la que el Señor ha obrado. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Efesios es un precioso texto, una carta preciosa y creo que me han escuchado hacer mucha referencia al capítulo 1 durante todo el recorrido que llevamos de este tema de la salvación desde el Señor, porque el capítulo 1 nos va a puntualizar unos elementos bien importantes. Miren lo que dicen los versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Unido a esa cadena, como le decía Romanos, creo que es la expresión donde mejor logra apreciarse, no el único, pero donde mejor logra apreciarse esa cadena de conservación, de cómo el Señor preserva a los suyos. Y allí está esa cadena, cómo el Señor está obrando. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, complementa graficándonos cuál es la acción del Padre en esa obra de la salvación. Porque esos primeros versículos hablan del Padre, cómo ha obrado en el Hijo y cómo nos ha hecho aceptos en el amado, pero es Él quien nos ha apartado desde antes de la fundación del mundo. Si se va dando cuenta cómo el texto, la escritura nos va abriendo esto. Pablo observa esa cadena de oro preciosa que Dios va obrando hasta la glorificación, que es el último tema que estaremos tratando. La glorificación de todos aquellos que han sido apartados desde antes de la fundación del mundo. Efesios, desde antes de la fundación del mundo, a esos va a glorificar el Señor. Y de esta preservación es que se hace posible la perseverancia, gracias a esta preservación. Mire lo que dice Romanos 8, 31 al 39, que continúa, ya leíamos algo la semana pasada del Romanos 8, y Romanos 8, 31 es la continuación a esa cadena de preservación, de conservación que el Señor obra en el creyente. Ahora contemplemos la perseverancia, gracias a que podemos perseverar. Obsérvelo en Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto?
dice el apóstol Pablo en el versículo 31 de Romanos 8. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Preservación, conservación. En todas estas cosas, recuerda que te decía al comienzo que la salvación trae unos vientos contrarios para obstaculizar nuestro caminar con el Señor. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos conserva? ¿Y qué es lo que nos ayuda a perseverar? Lo que nos ayuda a perseverar es la acción a través de la cual el Señor preserva a los suyos, los conserva. De manera que Romanos 8, 31 al 39 se está celebrando la seguridad presente y futura. Se está celebrando la seguridad presente y futura gracias al amor omnipotente de Dios. Gracias al amor omnipotente de Dios. Nadie puede acusarnos. Nadie puede separarnos del amor de Cristo. Recuerda cuando hablábamos de la justificación, es esa declaración. La santificación es ese proceso como llegamos a ser santos. La justificación es esa declaración de que somos justos. ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede señalar? Nadie. El diablo nos acusa, claro, y nos engaña, nos saca de la verdad de la palabra, pero la escritura es la verdad. Cuando Pablo escribe y escribe en Romanos 8 todas estas cosas acerca de la muerte, la vida, los ángeles, los principados, lo presente y lo porvenir, los poderes, lo alto, lo profundo, sabía de qué estaba hablando. No es alguien que está especulando, que está sentado detrás de un escritorio, de pronto en un mejor momento de su vida, escribiendo allí, divagando en sus pensamientos. No, Pablo vivió adversidades. Pablo vivió tensiones. Pablo tuvo vientos huracanados en contra, pero sabía que nada podía separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque había sido apartado, llamado y justificado por Dios en Cristo. Y había sido sellada esa obra con el Espíritu de Dios, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Qué precioso. ¿Quién es? Dios es quien nos conserva. Y ahí radica nuestra preciosa seguridad. Filipenses 1:6. Es un precioso texto, con mucha frecuencia hago referencia a él. Y creo que vale la pena revisarlo en varias versiones. Mire lo que dice en la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará.
hasta que quede completamente terminada. El día que Cristo Jesús vuelva. Y la Reina Valera dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué precioso saber que el que comenzó, perfeccionará. Él ha iniciado una obra en nosotros. Y esa obra no va a quedar inconclusa. No, esa obra no va a quedar inconclusa. Esa obra no va a quedar inconclusa. Es la promesa que Él nos está dando. Es la certeza que tenemos. El que comenzó, la perfeccionará. Eso es para nosotros toda una certeza, una confianza, una seguridad. Estamos pensando en esto de Dios es quien conserva, ¿sí? Esto de mantenernos no es un acto nuestro, es Dios obrando. No hay nada que sobrepase la gloriosa bendición de la seguridad que tenemos y que todo creyente tiene en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que está completamente seguro. Lo que él cree está fundamentado en Dios mismo, no en una imaginación, no es una teoría, como tantas teorías que hay. No es una teoría, está fundamentado en Dios mismo, que Dios comenzó una obra. Dios fue el que comenzó esa obra de salvación en nosotros. Ya lo veíamos Efesios capítulo 1, versículo 6. Desde versículo 3, perdona, al 6. Desde antes de la fundación del mundo fuimos nosotros apartados para Él. De manera que Dios fue el que comenzó la buena obra de salvación en el corazón de los filipenses, así como en nosotros también. Y cuando ellos recibieron el mensaje de la salvación, sus corazones estaban ávidos. Esta buena obra fue comenzada por Dios en cada uno de aquellos lectores de Filipenses, de esos lectores originales. Fue comenzada por Dios cuando oyeron y creyeron el mensaje de la verdad. Inició esa obra de transformación. Eso fue una obra individual, una obra en cada creyente. No es una obra colectiva, es una obra en cada creyente. Dios hizo dentro de cada uno una obra de salvación y está haciendo una obra de transformación a través de la santificación a todos aquellos que creyeron. Y Pablo va a decir que está seguro de que la buena obra que Dios ha comenzado en el corazón de los filipenses es real y permanente. Por eso habla de convencimiento. Y la obra es buena obra. No solo, y aquí hay que dejar algo claro, esta buena obra no solamente tiene la idea de algo espiritual y soteriológico como de la salvación, de algo futurista. No, también tiene que ver con algo práctico. Y es que la santificación y la obra de Dios en el corazón del ser humano tiene que ver con algo práctico. ¿Usted recuerda lo del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Lo recuerda con sus 9 características? Recuerda, por ejemplo, lo que dice Efesios 4 cuando habla de que no aprendisteis vosotros así de Cristo. Y luego dice, el que habla mentiras, habla la verdad. El que roba, deje de robar. Póngase a trabajar y ayude a los demás. Airaos, pero no pequéis. Que vuestras palabras sean las necesarias para la edificación. De manera que este proceso de transformación, esta buena obra, no solamente tiene un carácter futurista, tiene también algo práctico. Esa buena obra que Dios está haciendo en nosotros tiene un carácter práctico. No nos quedamos incompletos. Dios está obrando en nosotros. Y esa manifestación del fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 6, tiene que darse en nosotros. Darse en nosotros. Esa seguridad de Pablo, sí, se manifiesta en esa expresión de la perfeccionará hasta el día
de Cristo Jesús. El que comenzó, la perfeccionará. No quedaremos como obras inconclusas. No, no, no somos obras inconclusas. Estamos sí siendo formados, no somos una obra terminada. Dios nos está llevando a un buen fin. La perfeccionará. Recuerda cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. La continuará hasta que quede completamente terminada. La continuará hasta que quede completamente terminada. Qué precioso, ¿no? Saber que no somos una obra inconclusa. Todavía hay algunas preguntas que resolver, ¿no? Y aquí espero avanzar para resolver algunas de las inquietudes, porque aquí salta la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con mi realidad? Y la realidad es que yo cometo pecados. Téngalo ahí un tantico la pregunta, no se me vaya a desconectar, estemos allí pilas para resolver esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa con esa realidad? Y estamos en esa expresión de perfeccionará. Y ese perfeccionará muestra un carácter progresivo como la santificación, progresivo que indica que la obra que Dios comenzó, Él la está haciendo y es permanente hasta arribar su completa culminación, hasta llevarla a la cumbre donde Él quiere llevarlo, a lo más alto. Y recuerde que lo más alto es, Él desea y está formando en nosotros el carácter de Cristo. Pablo dice que esa realidad tendrá una feliz culminación, habrá un feliz término de esta obra en el día de Jesucristo. Ese día será la resurrección de los creyentes en Cristo, será el día en que la iglesia será glorificada y los cristianos recibirán su recompensa y serán preparados para el estado eterno con el Señor. Ciertamente después de todo eso, no hará falta más perfeccionamiento. Estamos delante del Señor. Estamos delante del Señor. Qué preciosa esa obra de transformación en nosotros. Pablo está completamente seguro de lo que él cree, porque esa seguridad tiene su fundamento solo en Dios. Está ese fundamento. Y recuerde que estamos pensando en de que Dios es quien los conserva. Dios es quien hace la obra. Dios es quien los preserva. Nosotros perseveramos. Quise recordarle dos textos que ya leímos. A comienzos de la clase anterior los estuvimos leyendo. Solamente voy a hacer referencia a ellos para que usted lo lea y lo retome porque ya lo leímos hace 8 días. Y esto está hablando en el marco de Juan capítulo 6, donde dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Y así continúa el versículo 38, 39 y 40. Y Juan capítulo 10, en el marco del asunto donde Jesús se nos está mostrando como el buen pastor, va a decir algo como, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Dios es quien conserva. Termine de leer los versículos allí, leí el 27 y 28 y termine de leerlos para que usted mire cómo estamos seguros en la obra del Señor. Tengo aquí una nota de una predicación de Spurgeon. Ahí tiene la referencia del sermón. Es un sermón sobre Job 17:9. Y Job 17:9 dice, no obstante, ¿proseguirá el justo su camino? Y mire lo que dice Spurgeon con relación a esto de la preservación y la perseverancia. Hay una gran diferencia entre el cristianismo nominal y el cristianismo real. Téngalo muy claro. Nominal y real. Nominal es el que va solo a la iglesia, pero ningún compromiso con el Señor. No tiene ningún interés en Dios. Está solamente allí, seguramente con algunos visos de buena relación con la iglesia, con algún quehacer, hasta posiblemente tiene un quehacer en la iglesia. Es más, posiblemente hasta sea bautizado. Pero seguimos leyendo.
Hay una gran diferencia entre el cristianismo nominal y el cristianismo real. Y esto generalmente se puede comprobar en el fracaso de uno y en la perseverancia del otro. Escuche bien. Esto generalmente se puede comprobar en el fracaso del uno y en la perseverancia del otro. Aquí es donde hace falta el café para poder digerir esto que estamos aprendiendo. Sin café no se puede digerir esta verdad. Ahora, sigue Spurgeon, la declaración del texto es que el hombre verdaderamente justo proseguirá su camino. Él está hablando de Job. Ahora, la declaración del texto es que el hombre verdaderamente justo proseguirá su camino. No regresará, no saltará los vallados, ni se desviará a la derecha ni a la izquierda. No descansará quedándose sin hacer nada, ni tampoco desmayará, ni dejará de andar su camino, sino que él proseguirá su camino. Frecuentemente le resultará muy difícil hacerlo, pero él tendrá tal resolución, tal poder de gracia interna que le ha sido otorgada, que él proseguirá su camino con firme determinación, como si se sostuviera con sus dientes y no esté dispuesto a soltarse. Es posible, dice Spurgeon, que no siempre viaje a la misma velocidad. No se dice que mantendrá su paso, sino que él proseguirá su camino. Hay momentos en los que corremos sin cansarnos, pero a menudo simplemente caminamos. Y estamos muy agradecidos porque no nos desmayamos. Y hay periodos cuando estamos contentos con gatear como un bebé y arrastrarnos hacia arriba con dolor, pero aún así demostramos que proseguirá el justo su camino. Bajo toda clase de dificultades, el rostro del hombre a quien Dios ha justificado está firmemente orientado hacia Jerusalén, y él no se desviará hasta que sus ojos hayan visto al Rey en su belleza. Qué preciosas palabras de Spurgeon. Creo que uno podría decir este es el momento de cerrar el tema y nos vamos. Pero hay una preguntita que debo resolver todavía. Y espero poder ayudar, pero esas palabras de Spurgeon creo que nos ayudan bastante. Y es que acá se nos presenta algo, y es que estamos hablando de creyentes nominales y creyentes reales. Y aquí hablamos de falsos positivos. ¿Y qué es eso de falsos positivos? Pues básico, parece y no es. ¿Sí? Falso positivo. Pero es que se bautizó. Y no, pues que no es que es un líder muy importante en la iglesia. O fue un líder muy importante en la iglesia. Y no puede ser un falso positivo. Chanfle, no habíamos pensado en eso. Porque habíamos pensado en la idea de que eran, pero ya no son. Y la escritura nos dice que esos son falsos positivos. Juan 2, 23 al 25. Dice allí el Señor registrando unos falsos positivos en su palabra. Dice Juan 2, 23. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Usted dirá, ¡bravo! Se convirtieron. Téngalo un momentico. Pero Jesús, en cambio, no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenían necesidad de que nadie les diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Falsos positivos. Levantaron la mano cuando el pastor dijo, y alguien quiere recibir a Cristo, y salieron adelante. Hicieron la oración. Hasta lloraron. Hicieron el discipulado. Se bautizaron. Esto no nos recuerda también la parábola del sembrador. Ahí la tenemos, Marcos capítulo 4, versículo 16 al 17. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo.
Levantan su mano, dicen amén, participan del discipulado, están inicialmente en todos los cultos, se bautizan y hasta alcanzan algunas posiciones de liderazgo. Versículo 17. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. ¿Y por qué no pueden perseverar? Devuélvase al inicio del programa, de la clase, y usted entenderá por qué no pueden perseverar. Porque somos habilitados para perseverar, gracias a que somos preservados. Y Dios preserva a los que son suyos. Ahí fue, hay que tomar café. Tome café para que pueda digerir eso. Tome café. Tome, no me mire mal. Tome café más bien. No se moleste. Bueno, aquí yo creo que yo ya voy a necesitar otra tacita de café porque hasta para mí resulta esto todo un desafío. Todo un desafío. Qué cosa. Quienes han sido regenerados son salvos por medio de la perseverancia en la fe y en el estilo de vida cristianos. Quienes han sido regenerados, recuerde que regeneración y nacer de nuevo es lo mismo. Quienes han nacido de nuevo son salvos por medio de la perseverancia en la fe. Ellos perseveran porque han sido impactados por Dios y en el estilo de vida cristiano. Y es Dios quien los mantiene en esa perseverancia. Sí hay falsos positivos, claro que los hay. Hay falsos positivos. Eso no significa que todos los que levantan la mano y dicen yo recibo a Cristo, o que alguien inicialmente se muestre muy emocionado, ya no lo dijo el Señor en la parábola del sembrador, con entusiasmo reciben a Cristo, o muchos de los que dicen Señor, Señor, contigo hasta el final, y no les dice el Señor Jesús, nunca los conocí. O en Lucas no les dice por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo. Falsos positivos. En el Evangelio, hasta en el Evangelio, hay falsos positivos. Solo aquellos que manifiesten ser regenerados al buscar la santidad, aquellos que manifiesten nacer de nuevo y que buscan la santidad de corazón, el verdadero amor al prójimo mientras pasan por este mundo, ellos son los que pueden estar seguros. Ellos, porque pueden perseverar gracias a que son preservados. Falso positivo. ¿Cómo puede alguien dudar de la doctrina o enseñanza de la perseverancia? Pues por los falsos positivos. Y los falsos positivos lo llevan a uno a pensar de que efectivamente hay gente que era y ya no es. No. Los falsos positivos se aplican a muchos que tienen un mínimo de compromiso con Cristo. Por eso nos despierta dudas. ¿Sí? La gente a veces se aleja de Cristo luego de profesarlo, indudablemente. Después de parecer cristianos fieles durante a veces hasta por años, permanecen en la iglesia y están ahí, pero no perseveran. Tales deserciones son llamadas apostasía y ocurrieron también en el periodo del Nuevo Testamento. Ocurrieron también en el Nuevo Testamento. ¿No recuerda a esos que decían Señor, Señor? Y el Señor les dice, nunca los conocí. Habían falsos hermanos, como también en la vid se habla de unas ramas que fueron cortadas, es decir, ramas que no eran falsas ramas, que no daban fruto. Lobos vestidos de oveja, Mateo capítulo 7, versículo 15. La parábola del sembrador, ya lo leímos. Algunos que muy emotivos reciben la palabra, pero apenas aparece la adversidad, decaen. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos miembros nominales hay en las iglesias hoy?
¿Cuántos miembros nominales? ¿Cuántos pasan al frente en una reunión de evangelismo diciendo yo contigo hasta el final? Pero se, se apartan de la iglesia apenas la más mínima situación, a veces justificando, es que el pastor, es que la iglesia, es que fulano, es que perano, es que me hicieron esto en la iglesia, es que me hicieron aquello. Puras excusas. Efectivamente, en la iglesia no es un grupo de gente perfecta. El pastor no es un hombre perfecto. Es un hombre también carente, necesitado, pecador. Pero no debemos dejar de reconocer que en la iglesia hoy también hay Judas y hay fariseos. También los hay. También los hay. ¿Cuántos miembros nominales hay en nuestro tiempo en la iglesia? Ahora, ¿qué pasa cuando peco? Que era la pregunta que les formulaba hace un par de minutos atrás. ¿Qué pasa con el que pega? Porque estamos hablando de perseverar gracias a la preservación que opera el Señor o conservación que el Señor opera en nosotros los creyentes. Pero ¿qué pasa cuando yo peco? Algunas veces los que han sido regenerados, y esto creo que no es ajeno a todos los que disfrutamos la salvación, todos los que hemos sido regenerados, recaemos, cometemos graves pecados. Ninguno está exento. Quien esté libre, tire la primera piedra. Ninguno puede tirarla. De hecho, esta semana estábamos revisando un texto y mirábamos Gálatas, que si algún hermano sorprendió en alguna falta, eh, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Seas tentado. De manera que abre la puerta que todos estamos en esa condición de caer en pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros pecamos? Aquellos que pertenecemos y somos parte del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, de todo esto que hemos nacido de nuevo, que hemos sido adoptados, que hemos sido justificados, que estamos en un proceso de transformación. Pues lo que pasa es que entramos en una resistencia con la voluntad de Dios. Y lo que esto hace es crear una profunda angustia. Creo que el mejor cuadro de esto lo grafica el Salmo 32. Cuando el Salmo 32 va a decir, se envejecieron mis huesos, ¿sí? Por mi gemir todo el día. Se convirtió en sequedades de verano. Es un lenguaje figurado muy dramático el que tiene el Señor allí. ¿Qué cosas? Salmo 32. David compartiendo cómo fue su experiencia del arrepentimiento luego del pecado con Betsabé, haciéndole un llamado al pueblo al arrepentimiento a partir de su experiencia, porque lo que hace en el Salmo 32 es contar su experiencia y a partir de contarlo los está convocando a ellos al arrepentimiento. Lo que hace el pecado es que nos lleva a una profunda angustia, de tal manera que lo que busca es la restauración. Te confesé mi pecado. No te encubrí mi iniquidad, te confesé mi pecado, dice el Salmo 32. Ese salmo es precioso. Cómo nos invita en medio de ese quebranto de la voluntad de Dios a volvernos a Él. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Eso es lo que debe hacer el creyente. Voy a leerles un artículo de una antigua confesión de fe
¿sí? Y aquí lo tenemos para que podamos repasar un artículo de una antigua confesión de fe y veamos qué dice con relación a esta realidad de la condición pecaminosa en la que nos encontramos todavía. Es posible que los creyentes, dice, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación. Mire lo que aquí hay una cosa importante que posiblemente cuando estaba repasando esto y hay que tocar este asunto, es que la preservación y la perseverancia, Dios ha dado unos medios para que el creyente pueda perseverar. Es decir, la perseverancia no es una fuerza intrínseca, propia, no, es algo que me viene dado. Y él dice, por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, dice. Continúa diciendo la confesión de fe. Dice, y por lo cual alteran el desagrado de Dios, por lo cual atraerán, corrijo, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida en sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas. Lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Salmo 32. ¿Qué pasa cuando pecamos? Esto es lo que pasa. No es que somos excluidos de la familia. No. Y aquí lo está poniendo en esta segunda parte. Atraemos el desagrado de Dios, contristamos al Espíritu Santo. Somos excluidos en alguna medida de sus gracias. Usted recuerda la expresión del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Una cosa es tener algo y otra cosa es disfrutar ese algo que tenemos. Yo puedo tener algo y no disfrutarlo. Cuando niño yo tenía algunos juguetes y esos juguetes solamente me eran permitido tocarlos en determinados momentos. Eso fue algo muy frustrante para mí en mi niñez. No entendía. Eran mis juguetes, pero no podía disfrutarlos. Aquí pasa algo similar. La salvación es algo que Dios nos ha dado, pero perdemos el gozo de la salvación. Perdemos las gracias y la bendición de la salvación. No la salvación, sino esas gracias y consuelos que trae la salvación. Dice, tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Dios nos ayude, mis hermanos, y nos dé esa seguridad de que efectivamente somos de Él y nos ayuda a perseverar. Al contemplar la salvación como una obra del Señor, porque es lo que estamos viendo, la salvación es del Señor. El creyente debe afirmar, como lo dice J. I. Packer en su libro, en el título que le coloca a este capítulo, dice, Dios preserva a los suyos y los suyos. J. I. Packer en su título dice, Dios mantiene seguro a su pueblo. Dios mantiene seguro a su pueblo. Ahora, esa es la manera como J. I. Packer lo dice. La manera en como la teología lo ha dicho es, Dios preserva a los suyos y los suyos perseveran. Y qué mejor decirlo en las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículos 30 y 31. Dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Mis hermanos,
Dios nos ayude, por su gracia nos sustenta. Si usted es del Señor, tenga la certeza de que usted tiene la fuerza para poder vivir la santidad que Dios le llama. Si ha incurrido en un pecado y está apartado y está lejos de disfrutar de esas gracias que nos vienen con la salvación, mire lo que le estoy diciendo. Esas gracias que nos vienen con la salvación. ¿Cuál es gracia? La seguridad, la paz, la confianza, la certeza. Esas son las gracias que nos vienen con la salvación. Si usted ha perdido, ¿por qué no aproveche y viene el Señor? Vuelva y retorne al Señor. Vuelva al Señor de todo corazón. Confiese su pecado. Le invito para que lea el Salmo 32. Regrese al Señor. Vuélvase a Él. Pídale que le dé el valor, la fuerza para continuar y firme con Él. Firme que Dios le da el valor. Pero recuerde que no es algo que usted logra. Es algo que el Señor, a través de esos medios que le ha dado, le facilita. Su palabra, la iglesia, la oración, la búsqueda permanente de Él, la comunión con los hermanos, la participación en el culto. Qué importante todo esto en nuestra tarea de perseverar. Dios nos ayude. Recuerde, si tiene algún comentario luego de lo que hemos estudiado, escríbalo allí en el chat o en la caja de comentarios y estaré muy pendiente. Muy pendiente. Vamos a orar y mientras oramos estaremos allí pendiente de qué puede ser lo que usted escribe. Señor, gracias por el llamado. Gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que nos haces. Gracias, Señor, porque hoy nos estás desafiando a buscarte, a perseverar. Y la fuerza para perseverar nos viene de ti mismo, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Estamos en tus preciosas manos. Gracias, Señor. Ayúdanos, dirígenos, Señor, e encamina nuestros pasos para que guiados por ti podamos comprender que ese es el buen camino por el cual debemos andar. Como lo dice tu palabra, Señor. Permítenos vivir seguros de que una vez estamos en tus manos, como lo expresa, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás. Gracias, oh buen pastor, por la seguridad que tenemos en ti. Ahora, Señor, por esa seguridad que tenemos en ti, permítenos, Señor, permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Ahí les queda pues la invitación. Escriba por favor en el chat, estaré pendiente. Y vamos entonces a tomarnos ese cafecito que nos queda allí. Vamos a terminar reflexionando, meditando. Y tómese unos segundos para escribir allí en el chat. Y estaré muy pendiente de lo que escribe.